Buenos días, mi nombre es Galeani Camila Danae, pertenezco a la UG de Apollinario. Hoy vamos a hablar del tema que es la ciudadanía, que es la ética, ¿no? Si bien decimos que la ciudadanía es el vínculo de carácter jurídico que tiene lugar entre el individuo y la sociedad organizada y la que forma parte de una construcción histórica, ¿no? Permanente. Si bien esta tiene su origen en Grecia, se fue transformando, ¿no? Como así también tomó su camino y se fue afianzando la idea por el reconocimiento de derechos. Nosotros encontramos en ciudadanía eh, tres componentes, ¿no? En ella encontramos lo que es la persona como titular de derecho. En la segunda encontramos lo que es la pertenencia a una sociedad. En la tercera tenemos lo que es la participación de esa sociedad, ¿no? Si bien nosotros decimos que la ética, si bien la ética, nosotros decimos que surge, ¿no? Como la necesidad que tenemos de justificar de manera racional lo que consideramos, lo bueno, lo malo, con la necesidad de profundizar, ¿no? Algún tema. Si bien nosotros decimos que es argumentar y escuchar aquellos argumentos para construir lo que es la moral autónoma. Si bien nosotros encontramos, decimos que en Grecia, en Roma, en la Edad Media, en la Ilustración y en la actualidad, nosotros decimos que en Grecia lo tomaban en ese tiempo al ciudadano que era hombre libre, ¿no? Miembro de la polis, en la cual participaba en la asamblea y en lo que se discutía o se tomaba decisiones sobre asuntos públicos. Si bien en este periodo nosotros decimos que este, no lo consideraban, ¿no? O no participaban las mujeres, los esclavos y los extranjeros. En Roma decimos que la organización, ¿no? Del ciudadano, decimos que la sociedad y el Estado estaban mediante un cuerpo de leyes escritas y aplicables, ¿no? Este, por igual, si bien la sociedad no tenía derecho a hablar en esta asamblea. En la Edad Media nosotros decimos que se plantea el concepto de ciudadanía, si bien se organizaba básicamente a partir de la relación entre dos grupos, este, si bien en ella encontramos lo que es la sociedad campesina, los nobles, que eran los súbditos de los monarcas, que era el rey, ¿no? En la Ilustración nosotros encontramos que en el siglo XVII, la Ilustración revolucionaria, se recupera el concepto de ciudadanía, ¿no? Con las cartas de derechos del hombre y del ciudadano. Hoy en la actualidad nosotros decimos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un aumento de derechos como ser la educación, la estabilidad, los deberes, entre otros, ¿no? Si bien la ampliación que tiene la ciudadanía en este proceso, decimos que es la incorporación, la categoría de la ciudadanía que ha proporcionado a los estados democráticos una base para contrarrestar las diferentes formas de desigualdad que afectan a la democracia moderna, ¿no? Si bien las desigualdades de clase, este, como ser de ingreso, de educación y salud, este, tenemos también las desigualdades de oportunidades reales para el hombre y las mujeres, ¿no? Como si también tenemos las desigualdades experimentales por grupo y minoría étnica, ¿no? Culturales ante el dominio político y la cultura de las sociedades mayoritarias. Después nosotros tenemos, si bien yo acá le puse lo que eran los derechos, ¿no? Los derechos humanos en cuanto se clasifican, si bien se clasifican en tres generaciones.
Si bien la primera generación nosotros lo tenemos a los derechos civiles o individuales, como la libertad, los derechos de la vida, los derechos de la propiedad, el honor, la intimidad. En la segunda generación nosotros tenemos los derechos económicos y sociales. En él encontramos cómo trabajar en las condiciones dignas, las viviendas dignas en educación y cultura, el descanso diario, semanal y vacacionales. Después tenemos en la tercera generación derechos de la solidaridad, perdón. En él encontramos lo que es el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al matrimonio común, el derecho al ambiente sano, ¿no? Si bien esto es muy importante, este, en lo que es la formación ética, ¿no? Bueno, según el filósofo Fernando Savater, eh, decía que el concepto de ciudadanía es más bien el de aquellos que entran en democracia, ¿no? Sin renunciar sus raíces y sus tradiciones. Si bien poniéndolas como entre paréntesis, dejando de un lado, ¿no? Para intervenir en lo que tiene en común con los otros. Si bien el ciudadano no es reivindicar lo propio del sentido, lo único, decía, y de lo que uno tiene y nadie más tiene. Esto quiere decir que, si bien él relaciona, ¿no? Lo que era, este, intervenirnos, si bien dejaba, tienen en común con lo otro, dijo, ¿no? Si bien lo específico de los ciudadanos no es reivindicar lo propio, sino que él habla en sí de que tenían que tener un concepto no propio, una mentalidad etnicista, y de ahí decimos que si bien la visión que tiene Fernando, decía que lo cierto es que el ciudadano debe ser capaz, ¿no? De argumentar sus demandas, sus deseos, sus planteamientos sociales, pero también tiene que ser capaz de entender, ¿no? Su propia capacidad racional, ¿no? Nosotros acá decimos que la relación entre la ética y la ciudadanía tiene una postura liberal, ¿no? Él decía que la relación entre ética y ciudadanía es fundamental en las delimitaciones de las bases étnicas, morales, que sirven como principio de las conductas, ¿no? De los ciudadanos, como dije anteriormente, que tienen que ser capaces de desarrollarse en la sociedad. Bueno, acá también le dejo una frase que dejó, que después de tantos años de estudio, la ética ha llegado a la conclusión de toda ella, se resume en tres virtudes, ¿no? Coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Gracias.